¿Alguna vez te has preguntado cómo reacciona el cerebro cada vez que aprendemos algo nuevo? ¿Cómo lo guarda? ¿Cómo lo procesa? ¿Y cómo podemos recordar? Bien, el día de hoy estaremos conociendo parte de lo que es la neurofisiología del aprendizaje. Y como primer punto, primero conoceremos y abordaremos a grandes rasgos qué es la neurofisiología, qué estudia, a qué se dedica esta parte de la ciencia. Mi nombre es Daniel Ponce y seré su expositor, en la cual los guiaré en áreas básicas de la neurofisiología. Estaremos en partes superficiales y nos enfocaremos en lo que es en el área del aprendizaje. Pero, ¿qué es la neurofisiología? La fisiología es la ciencia que estudia el funcionamiento del sistema nervioso, incluyendo el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Esta disciplina se enfoca en la actividad eléctrica, bioquímica y genética de las neuronas y el cómo estos procesos producen la variedad de conductas y función en el cuerpo. En este punto ya conocemos a grandes rasgos la manera más básica de qué es la neurofisiología. Sabemos que la neurofisiología es la ciencia que estudia el funcionamiento del sistema nervioso. Entre ellos está el cerebro, la glándula medial y los nervios periféricos. Esto nos servirá como base para profundizar y ver en el área del aprendizaje. En este segundo bloque veremos la neurofisiología en el área del aprendizaje. La neurofisiología del aprendizaje es el estudio de los procesos biológicos y cerebrales que subyacen en el aprendizaje. ¿Cómo? Ya te lo explico. La neurofisiología del aprendizaje nos explica qué pasa en el cerebro cuando aprendemos algo nuevo, cuando recordamos una canción, aprendemos a andar en bici, aprendemos a resolver un problema matemático. Esa es la ciencia que busca lo que es el estudio de la neurofisiología en el área del aprendizaje. Cómo se producen esos cambios en el cerebro, qué partes se activan del cerebro, qué partes son involucradas cuando aprendemos algo nuevo, cuando recordamos algo nuevo, cuando aprendemos una habilidad, etc. La principal función de la neurofisiología en el área del aprendizaje es investigar las áreas cerebrales involucradas, los neurotransmisores, la plasticidad neuronal y los mecanismos de memoria. Como le explicaba anteriormente, cuando aprendemos algo nuevo, aprendemos una habilidad, etc. En esta sesión veremos las estructuras cerebrales involucradas en el área del aprendizaje. Una de las principales áreas del cerebro involucrada en el área de aprendizaje es el hipocampo. Su nombre deriva a que tiene la forma a un caballito de mar. De ahí deriva su nombre hipocampo. Se encuentra en el lóbulo temporal medial de cada hemisferio cerebral. Forma parte del sistema límbico que se relaciona con las emociones y la memoria. O sea, es algo fundamental en el proceso de aprendizaje, lo que tiene que ver la memoria y la parte emocional cuando aprendemos algo nuevo. La corteza prefrontal está ubicada detrás de nuestra frente, justo detrás de nuestra frente. Esta parte del cerebro se encarga de la atención, se encarga de procesar lo que es información. Más adelante profundizaremos en esa área de la prefrontal. Como les decía, el área prefrontal procesa la información nueva, la compara con conocimiento previo y la organiza. Tenemos la amígdala también está cercana al área de lo que es el hipocampo, que hablamos que tiene que ver con el sistema emocional. La amígdala le da sentido a la parte emocional, ya que le da un valor emocional a lo que aprendemos.
y nos ayuda en ciertos recuerdos y aprendizaje que se fijen con mayor fuerza. O sea, esos recuerdos de tu niñez, esa poesía, esa canción que aún recuerdas en tu vida adulta de tu niñez, fue procesada por la amígdala. La amígdala es la que le da ese valor emocional en el cual se guarda y se fija en tu memoria de largo plazo. Y por último tenemos el área del cerebelo. El cerebelo es fundamental ya que esta área del cerebro se encarga de guardar lo que es las funciones motoras. Tiene que ver con las habilidades, lo que adquirimos en base a la práctica, en las repeticiones, en base a los hábitos. Lo procesa lo que es el área del cerebelo. Por ejemplo, cuando aprendes a tocar piano, las primeras lecciones del piano se te hacen difícil, pero a pesar que tú vas progresando, vas creando un hábito, vas practicando con recurrencia, ves que se te hace más fluido tocar el piano y allí entra el cerebelo, allí donde procesa esa información. El cerebelo es quien nos ayuda en esas áreas que son motoras automáticas, que tienen que ver con el movimiento. También cuando escribes en la escritura, también tiene que ver el área del cerebelo. Tenemos los ganglios basales que trabajan paralelo con el cerebelo. Estos también permiten automatizar habilidades y los hábitos a través de la repetición y la recompensa, por lo menos en juegos. Cuando en los videojuegos, a medida que pasas un nivel, recibes una recompensa, ya sea puntos, etc. Y eso lo trabajan los ganglios basales, la recompensa, ese estímulo que te da cuando aprendes algo, esa emoción. En esta área ya conocimos de manera breve qué es la neurofisiología y los campos del cerebro que se activan y que tienen que ver en el aprendizaje según la neurofisiología, como por ejemplo vimos parte de la corteza prefrontal, del hipocampo, del cerebelo, de la amígdala y de los ganglios, cómo trabajan en base al conocimiento que adquirimos. Ahora vamos a ver y vamos a entrar al objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la neurofisiología en el aprendizaje? Su principal función es comprender cómo los procesos dentro del cerebro permiten adquirir, almacenar, modificar conocimientos, habilidades y comportamientos en los seres humanos, cómo aprendemos, como hemos visto anteriormente, cómo ese proceso, cómo el cerebro actúa cuando ingresa una información. ¿Qué busca la neurofisiología en el aprendizaje? Estudiar los cambios neuronales, qué ocurre cuando aprendemos, identificar las estructuras cerebrales, áreas involucradas en distintos tipos de aprendizajes, tanto motor, que es la parte que trabaja el cerebelo, emocional, la parte del hipocampo y de la amígdala, y lo cognitivo, que como vimos viene siendo la parte prefrontal del cerebro. También busca analizar cómo influyen los factores como la atención, la emoción, memoria, sueño y motivación, y comprender los mecanismos sinápticos. Son las principales búsquedas que trabaja la neurofisiología en el área del aprendizaje. Ahora que ya conocemos ya a mayor profundidad sobre la neurofisiología, ahora vamos a adentrarnos a cómo funciona el cerebro, cómo trabaja, cómo registra, cómo procesa la información, cómo la almacena. Todas esas funciones que pasan en nuestro cerebro sin que lo veamos, vamos a desarrollarlas en este punto. Bien, en la parte del registro, ¿cómo ingresa la información a nuestro cerebro? Ingresa simplemente por nuestros 5 sentidos. ¿Cuáles son? El gusto, el tacto, el oído, el olfato. Esa información entra y se almacena en una memoria temporal, o sea, algo de uso temporal. Por eso, no sé si te ha pasado
que alguna vez te han dicho una dirección o un número telefónico, pero luego te distraes con cualquier otra cosa y se te olvida, ¿cierto? Bien, esa información entró en el área temporal de tu cerebro. En la parte del proceso, el cerebro decide si la información es útil. La información que se encuentra en la memoria de corto plazo, memoria sensorial, para luego poder utilizarla o guardar o pasarla a la memoria de largo plazo, pero para eso lleva un proceso. ¿Cuáles son las partes del cerebro que actúan en ese proceso? Tenemos la corteza prefrontal, decide si vale la pena guardar. Recuerde que la corteza prefrontal está detrás de nuestra frente y está involucrada en el proceso significativo, o sea, el área guarda lo que es el área lógica, el área en la cual procesamos. Tenemos el tálamo, que ayuda a filtrar los estímulos. El sistema reticular activador nos mantiene atentos. Y el hipocampo, recuerden que el hipocampo tenía que ver también con las emociones. En el hipocampo nos ayuda a guardar dicha información, una vez ya fue procesada y validada. Bien, en último lugar vemos cómo el cerebro lo guarda. Una vez la información fue captada por nuestros sentidos, luego fue procesada mediante los diversos partes del cerebro que explicamos anteriormente, luego procedemos a guardarla. Y aquí entra nuestro amigo el hipocampo. El hipocampo coordina y guarda la información en distintos lugares, según el tipo de recuerdo. Bien, por ejemplo, los hechos y conocimientos los guarda en la corteza cerebral. Los recuerdos personales los guardan en el hipocampo. Recuerde que el hipocampo tiene que ver con el área de lo que es la emoción. La mayor parte de las emociones también tenemos a la amígdala. La amígdala, recuerde que explicamos que está cerca del hipocampo. Y las habilidades como montar bicicleta, jugar canica, peinar, etcétera, se guardan en el cerebelo. Y de esta manera hemos podido comprender a grandes rasgos, de manera sencilla y precisa, qué es la neurofisiología y el enfoque de la neurofisiología en el aprendizaje. Cómo el cerebro registra, cómo procesa, cómo guarda la información. ¿Qué es lo que pasa cuando aprendemos algo nuevo en nuestro cerebro? A pesar de que físicamente no lo podemos ver, aquí podemos aprender y es algo gratificante el nuevo conocimiento adquirido. Gracias por su atención. Dudas y conocimientos, dudas y preguntas nos pueden dejar en la parte de los comentarios. Que tengan un excelente día. Recuerden que el saber es poder.